Adelante, padre. ¿Bien? Adelante. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras, a esta mesa redonda con el título de Optimización de los seguros en el contrato de construcción que ha organizado la sección de Derecho de la Construcción y de la Ingeniería del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Hemos hecho striptease, de común acuerdo de todos los ponentes, hemos hecho un striptease facial para que nos oigáis mejor y realmente preparando un poco esta mesa redonda, pues nos hemos conocido y hemos formado casi una unidad familiar y gastronómica. Iba a ser una mesa redonda, así un poquito más cercana, pero al final, por cuestiones de logística, pues estamos aquí en línea con los que estáis online. ¿Por qué el título de Optimización de los seguros en el contrato de construcción? Pues porque en mi experiencia como abogado de construcción, he notado que los abogados tenemos un perfecto desconocimiento de todo lo que implica el sector asegurador, los contratos de seguro, los seguros de las obras, los seguros de construcción, porque en el mundo de la empresa, del que yo procedo, de eso se ocupa otro departamento y son departamentos estancos. Y yo creo que hay que acabar con eso y que por lo menos los abogados que nos dedicamos a la construcción o aquellos que se quieran dedicar a la construcción deben conocer un poquito a fondo lo que se mueve en torno a los contratos de seguros. No ya lo que se estudia en la facultad de los conceptos esenciales, sino de la realidad, la práctica, cuáles son los problemas. Y eso es lo que queríamos tratar aquí, con el título de optimización. Tenemos ponentes muy ilustres. Va a hablar cada uno entre 10 y 15 minutos y luego habrá un turno de preguntas entre nosotros y los que estáis observándonos online. En primer lugar, tenemos a Santiago Martín, que lo ha sido todo, y lo ha sido y lo es todo en el mundo del seguro, y sobre todo del seguro de construcción. Fue fundador de HDI, trabajó en Gerling y ahora está asociado, es socio del despacho Blanco y Asociados, que se ocupan, están especializados en seguros. Tiene tal pasión por el seguro que en lugar de estar pescando o cuidando de sus nietos o dándole al pedal por las serranías de Andalucía, como ha hecho hasta ayer y que ha venido precisamente por esta jornada, pues sigue dedicándose al sector desde su posición de abogado. José Antonio Muñoz, que es el socio del despacho Muñoz Arribas, que es un despacho pequeño pero muy especializado y con muchísimo prestigio en el sector tanto de seguros como laboral, accidentes de trabajo, civil, penal y ahora, corrígeme, porque no estaba en tu currículum, pero yo lo he visto en el sector de las nuevas tecnologías aplicadas a la abogacía. En eso estamos. Que es un tema muy importante. Está en muchos rankings de los libros estos de Legal 500, de Chambers, etcétera. Es un gran profesor, da clases en diversas universidades, organiza coloquios, seminarios y yo he trabajado mucho con él, somos incluso muy amigos y puedo decir que es de los pocos abogados que conozco que cuando coge un asunto difícil hace magia y lo resuelve. De momento. Tenemos también a Santiago Barrenechea, Agustín Barrenechea, perdona, es el socio y entiendo que fundador de Asterra Partners, corredor de seguros con una amplia experiencia vital en el mundo de la construcción, de los PPPs, tanto nacional como internacional. Y David González, que es el actual director de riesgos y seguros de SACIR, ha trabajado en Mafre, es abogado y lleva toda su carrera en el sector de seguros. Exacto. En la industria. Entonces, cada uno va brevemente a exponer una parte de lo que podemos llamar el temario, definiciones, tipos de contratos de seguros, cuáles son los problemas más frecuentes que se producen en los seguros de construcción, el papel desde el punto de vista de la constructora y el papel de un corredor, todo ello con vistas a un mayor conocimiento de lo que es el contrato de seguro en la práctica en el sector de la construcción y cómo se puede mejorar y optimizar ese seguro que todos los contratos de construcción tienen que tener.
Y sin más le doy la palabra a Santiago Martín para que nos ilustre con su sabiduría. Muchas gracias, Ángel. Tú eres responsable de tus palabras, pero no obstante agradezco tus adjetivos hacia mi persona. Lo que me corresponde, según el programa, es una breve descripción de los tipos de seguro que requiere un contrato de construcción. Y se enuncian aquí algunos, como puede ser el de responsabilidad civil, todo riesgo de construcción, daños, responsabilidad civil vecinal. Bien, hay que decir que prácticamente todos los ramos en los que opera el sector asegurador confluyen en las necesidades de una empresa constructora. Por citar los más importantes y quizá también los más conocidos, está el seguro decenal, al que luego dedicaré algunas palabras, el seguro de caución, que va muy unido al de decenal, el seguro de todo riesgo de construcción, que se menciona en la pregunta, y montaje, avería de maquinaria. Estos, en las estadísticas que aparecen en el sector, suelen denominarse seguros de ingeniería. Está, lógicamente, el seguro de responsabilidad civil general, con todas sus modalidades, como pueden ser la responsabilidad civil patronal, que ya no es lo que era, quizá José Antonio nos comenta algo sobre ello, el seguro de RC profesional, que hoy es uno de los obstáculos importantes para colocar los riesgos de constructoras, los seguros de día no, que todo el mundo conoce y de los que tanto se habla actualmente, como son los ciberriesgos. Están también el seguro de vida, incluso el seguro de accidentes, que aparecen en los convenios, y que el seguro de accidentes ha dado lugar a algunos problemas entre los tribunales para delimitar cuál es el momento temporal en el que surge el accidente. Pero yo creo que eso no es un tema que deberíamos de tratar hoy. Los seguros, y centraremos la atención en los seguros que actualmente están causando más problemas y que sin duda alguna son los que generan mayor gasto y mayor coste. Mencionaba antes el seguro de responsabilidad civil vecinal. Después de 10 años de discusión sobre la LOE, se llegó por fin a un acuerdo y a la publicación de la misma hace 21 años. El sector asegurador tenía inicialmente muchos reparos porque la ley estaba inspirada en la ley francesa, la ley Spinetta, que había dado bastantes problemas. No obstante, el seguro decenal, que como se sabe acompaña a la escritura de compraventa durante 10 años a partir del momento de la recepción de obra, no ha causado ningún problema. Es más, es probablemente hoy uno de los ramos o de las modalidades más rentables. Los precios están entre el 0,4 y el 0,6, inalterables desde el principio, y que ha superado incluso una denuncia por parte de una aseguradora, por cierto, contra los que o las que operaban ante la Comisión Nacional de la Competencia. Desde hace años, y ya desde el principio empezó a considerarse ofertar el llamado seguro trienal. Actualmente existen, yo diría que muy cautelosamente, intentos de hacer y de operar en este ámbito. Lo que pasa es que los resultados están siendo catastróficos. Y están siendo catastróficos principalmente por la falta de calidad en la ejecución y por más que los defectos constructivos o los defectos de proyectos, ¿no? Es decir, hay un problema de fondo del que se habla poco y es los cambios de calidad que hay en los materiales que se emplean en la obra con respecto a las calidades que se definen en el proyecto. Podría contar aquí ejemplos importantes en algunas urbanizaciones, una reciente en Barcelona, de casas caras, casas en torno al 1 millón de euros, donde la constructora hizo unos cambios de calidades y al final, ante el miedo de una denuncia por estafa, la promotora indemnizó a 25 propietarios en torno a los 4 millones de euros, ¿no? Por cambios de calidades, ¿no? Hay que decir que la LOE introdujo dos figuras muy importantes, resalto yo, desde el punto de vista del asegurador. Y una que ya existía, pero que la recoge. Se trata de
el coordinador de seguridad. Se trata también de las llamadas OCTs y también expresamente el laboratorio o las entidades de control de obra. El coordinador de seguridad está en la disposición adicional 4, tiene que ser un titulado. Inicialmente no se mencionaba este requisito y las OCTs están presentes porque de lo contrario va a ser difícil encontrar un seguro decenal. Lo que yo pienso es que hoy todavía estas figuras no están suficientemente potenciadas dentro de la dirección facultativa, que como se sabe, la dirección facultativa es Dios en la obra. Hay que decir, y probablemente aquí empiezan las discrepancias con mis compañeros de mesa, que desde el lado de las compañías, para la pequeña y la mediana constructora que opera a nivel nacional en pequeños y medianos proyectos, hoy por hoy no existe problema para encontrar una respuesta en el mercado de seguros. Una cosa muy diferente es con la gran constructora o el subcontratista especializado de esa gran constructora que opera en grandes infraestructuras como pueden ser túneles, parques eólicos, solares, termosolares, autopistas, etc. No digamos nada si a esto añadimos una actividad exterior en otros países. Pero volviendo al principio de mi intervención, los ramos que actualmente generan más controversia entre los aseguradores, corredores y constructoras son expresamente el seguro de todo riesgo de construcción, la RC profesional, especialmente el llamado Single Project, y el seguro de RC general. ¿Cuáles son, desde el punto de vista de las compañías, las causas? Yo quiero citar, sin ningún rubor, que en primer lugar es la inseguridad jurídica que genera la ley del contrato de seguros para los aseguradores. Y ahí está, por encima de todos, el artículo 20 de la ley del contrato de seguros, con reiteradas sentencias, últimamente el 6 de septiembre, una más, donde se condenan a las compañías. Es muy difícil para un asegurador explicar a otros mercados, especialmente al mercado de reasegurador, el artículo 20 y las consecuencias que puede tener. No es infrecuente el supuesto en el que, por culpa de los intereses del artículo 20, el asegurador paga el doble que el principal. Quizá Antonio nos puede dar algún ejemplo de su día a día. Yo les podría dar también algunos, ¿no? Eso en primer lugar, la inseguridad que genera la ley del contrato de seguros. Hay otros artículos dentro de la ley del contrato de seguros, aunque yo personalmente pienso que es una buena ley, necesita lógicamente una reforma porque el diálogo entre el sector asegurador y los tribunales es un diálogo espaldas de unos a otros. O ellos no entienden el derecho de seguros o los aseguradores no entendemos a los tribunales. Está también la falta de capacidad que actualmente existe en el mercado como consecuencia de los malos resultados de los últimos años y que además algunas compañías han dejado de suscribir este tipo de riesgos porque consideran que es un mal riesgo. A diferencia del seguro de todo riesgo de daño material, que es el conocido como el seguro de incendios y pérdida de beneficios tradicional, que tiene el manto y la cobertura del consorcio para los riesgos de la naturaleza, estos seguros no lo tienen. Y los riesgos de la naturaleza es uno de los factores. Si miramos este mismo ejercicio, para la mayoría de los reaseguradores, las tormentas en Europa y fuera de Europa han sido las causantes de muchas pérdidas. Aquí en España, esas tormentas y esos daños han llegado muy mitigados al sector asegurador por la existencia del consorcio. Pero existe además otro problema que genera una cierta inseguridad a los aseguradores a la hora de contratar pólizas de responsabilidad civil profesional y de todo riesgo y en general de responsabilidad civil con las constructoras. Y ahí entro en algo importante, sobre todo en la posición que ocupa Ángel Ledesma, y es la falta de transparencia y la falta de información que tienen los aseguradores sobre el contrato de obra. Nos sorprendemos frecuentemente en el caso, cuando llega el siniestro, de que, también a veces en el momento de la suscripción nos trasladan los corredores obligaciones tremendas que se asumen en el contrato de obra.
Y eso genera, lógicamente, mucha inseguridad a los aseguradores. Me estoy refiriendo, lógicamente, a los temas de estos contratos referidos a la responsabilidad, los seguros, todo lo que tiene que ver con el derecho aplicable y la competencia jurisdiccional. Aquí una mejor comunicación facilitaría las cosas. Como venimos de un mercado blando, nos sorprendemos que en el mercado duro suban las primas. Algunos dicen que han subido un 300%. Algunos riesgos que han subido un 300% todavía no han llegado a la cota cero que deberían de tener. Es decir, que hay todavía margen de subida porque los resultados todavía no son buenos y el mercado duro previsiblemente seguirá, cambiará, pero probablemente no se envuelve a ese mercado blando que duró casi 10 años. El mercado español, además, tiene una característica que desde el punto de vista de la compañía es muy desagradable y es la falta de fidelidad del asegurado a la compañía. Es decir, por mínimos descuentos durante el mercado blando se cambiaba de compañía cada año o cada 2 años. Incluso después de haber pagado una compañía un gran siniestro, al día siguiente con un mínimo descuento, cuando la compañía quería reajustar las condiciones, pues se marchaban a otra compañía y abandonaban tanto al asegurador como en ocasiones también al corredor. También hay que decir que en ocasiones era el corredor quien buscaba otras alternativas. Y estos comportamientos nada solidarios hace que en épocas de mercado duro, pues la compañía vea fríamente las circunstancias del asegurado. Es decir, que estamos en una situación en donde convendría una mejor comunicación, un mejor diálogo y más flexibilidad, ¿no? En fin, con el fin de adaptar y mejorar las compañías, los términos y las condiciones en los contratos, yo insistiría principalmente en el conocimiento que debe tener el asegurador del contrato de obra, en conocer exactamente la siniestralidad, cuando a veces los aseguradores piden dame la triangulación de tus siniestros de los últimos 10 años, nos responden con una risa, lo cual es ridículo por parte del que se ríe, porque pedir eso es pedir información correcta de la siniestralidad y es el camino más sencillo para obtener las mejores condiciones. Pero eso sería muy deseable para buscar una colaboración y para tener una búsqueda activa de la capacidad, porque entonces sería la compañía líder, la primera encargada de buscar más capacidad si en un momento como este no se encuentra el coaseguro, ¿no? Que ha vuelto y como es una de las cuestiones que probablemente nos harás después en el coloquio, lo dejo para más tarde. No sé si he sido duro en mi exposición contra las constructoras o contra los corredores. Seguramente vendrá una respuesta de ese lado, pero he querido poner el listón alto por si acaso. Decías, Santiago, que las compañías constructoras no facilitan los datos de siniestralidad que podrían objetivar un poco las primas de los contratos de seguros. Eso es un poco desnudarse, ¿no? Bueno, es que eso es lo que tienen que hacer. Es decir, la triangulación... Es lógico que haya resistencia, ¿no? No, pero vamos a ver. Es que lo otro es fraude. Lo otro es fraude en el momento de la suscripción. Quizá a lo mejor David o Agustín me dice, eres un exagerado pedir la triangulación de 10 años. Porque en la triangulación de 10 años aparecen primas, aparecen reservas, aparecen años de ocurrencia y se ve cuál ha sido la evolución, aunque no aparece la causa, ¿no? Pero bueno, eso que podría ser el máximo, bueno, pero hay un mínimo, ¿no? Que te digan un poco, porque siempre dicen muy buena, ¿eh? No ha llegado al 100%, está en el 70%, ¿no? No. Dame datos, dame causas y demás. No, yo creo que eso... ¿Tú crees que esa transparencia contribuiría a optimizar el coste de las primas? Sin duda alguna, el camino es la siniestralidad y si es la triangulación, aún más.
sea que ya tenemos un primer factor de optimización. Sí. Muy bien. Es posible que me digan que no, pero sí, vamos, estoy seguro. Sí, vamos. Vamos A ver, es decir, vamos a ver, las compañías de seguros, cuando hacen sus contratos de reaseguro, si no presentan una triangulación, el reasegurador no mueve el lápiz. Es decir, que cuando estamos hablando, y por eso he dicho que las constructoras medianas y pequeñas no tienen problemas, aquí estamos hablando de grandes riesgos, aquí estamos hablando de grandes siniestros, que no hay, lógicamente, frecuencia en la siniestralidad, pero hay una intensidad importante en algunos siniestros, y las pérdidas que puedan generar también es por eso, ¿no? No es... Y luego has hablado en el seguro de responsabilidad decenal de las grandes obras de infraestructuras. En teoría no tienen por qué estar cubiertas. He dicho, vamos a ver, no, pero la LOE se les aplica. Es decir, tú puedes hacer la LOE, como dicen algunos, se aplica hasta para las piscinas. Ahí tenemos mucha discusión, porque la LOE en principio se aplica a obras de edificación y una carretera. Sí, bueno, está abierta. Pero bueno, o sea, no estoy pensando en las carreteras. Eso es un debate que mejor amerita una jornada, ¿no? Sí, eso es otro debate. Para los jueces. Alguno de los autores de la ley dice que la ley se aplica hasta para los huertos, ¿no? Sí. Pero no estaba yo pensando en ello, yo estaba pensando más en los riesgos de la edificación, pequeñas infraestructuras o estructuras, como puede ser la construcción de un colegio o un pequeño edificio de oficina. Estaba pensando en ese tipo de riesgos. Dotacionales. Exactamente, no estaba pensando en otro tipo de riesgos, ¿no? Cuando hablo de la decenal, y la decenal es un ejemplo de una buena y correcta respuesta del sector asegurador, manteniendo las primas durante 20 años o 21 ya, ¿no? Pero eso es porque ha habido poca siniestralidad. Bueno, es que la exposición son 10 años. La exposición son 10 años. Ya veremos. O poca siniestralidad o poca cobertura. Pero bueno, o pocos peritos que han sabido encontrar la fisura. O poca construcción. También. Todo ayuda. Sí, bueno, ha habido ahí los años de la crisis que se ha notado muchísimo. Este era el seguro que más cayó, el decenal, ¿no? Ahora está reavivándose otra vez, ¿no? ¿Alguna compañía lo pasó mal? Sí. Porque había expuesto demasiado riesgo a la decena. Alguna que sabemos. Bueno, pues si os parece, pasamos a José Antonio. Se me ha olvidado decir antes, y pues lo digo ahora, que estamos... está preparado el primer máster de Derecho de la Construcción del Colegio de Abogados de Madrid. Es el primer máster que se hace en España, creo, de Derecho de la Construcción específico. Son 250 horas. Y Santiago Martín va a ser el ponente, profesor del módulo de seguros, y José Antonio Muñoz del módulo de prevención de riesgos laborales y accidentes de trabajo. José Antonio, ¿qué nos tienes que contar de la optimización y de tu experiencia vital y profesional en el campo de los seguros en el campo de construcción? Bueno, lo primero, muchas gracias al Colegio de Abogados de la sección, como es lógico, por invitarme a esto. Cuando Ángel, que en efecto es un amigo, me llamó, pues ya sabes, cuando Ángel... si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿no? Como dice el bolero. Para mí es un placer estar aquí, estar con vosotros. A David le conozco hace ya bastante también, Agustín hace poco, pero bueno... Pero, como siempre, dejarme 2 minutos para Santiago, porque Santiago no me deja, pero Santiago es algo más, es un maestro. Entonces, yo lo poco que sé, parte de lo poco que sé, me lo enseñó este señor que tengo aquí al lado. Así que seguramente ahora me pegará y me dará caña, porque dirá que digo tonterías. Es cierto que cuando me llamó Santiago, mi especialidad, el despacho, hay más gente, obviamente, somos 20 y pico, pero mi especialidad es la prevención de riesgos laborales, aunque, hombre, de esto también tocamos algo. Pero me parecía interesante. Entonces, lo que yo voy a hablar es un poco de perlas o de cuestiones puntuales que creo que están sujetas a debate, y a ver qué os parece. Algunas me diréis, pues eso no está sujeto a debate en ningún lado, o pues tienes razón, José Antonio. Lo primero de todo ello es que el seguro, no nos equivoquemos, es la transferencia del riesgo, ¿no? Y el problema, y Ángel lo ha dicho muy bien al principio, es que estamos en un sector, estamos en un campo en que me temo que en ocasiones no sabemos muy bien de qué riesgo estamos hablando que se está transfiriendo. O sea, no conocemos bien ese riesgo que se transfiere. Salvo el campo del D&O, que es una cosa especial y que, bueno, directamente es que nadie sabe de qué va. En el resto, este es un tema muy particular. Claro, el problema es que el riesgo que tenemos es un riesgo teórico, ¿no? Y el riesgo teórico lo podemos manejar mejor o peor, los brokers, los peritos, los abogados, etc. El problema es cuando el riesgo se materializa, ¿no? Y entramos en la gestión del siniestro.
ya sea judicial o extrajudicial. Y desde este momento digo que preferentemente extrajudicial. Y voy a empezar es la opinión personal, obviamente, sujeta a mejor criterio y la apreciación subjetiva de alguien que va a los juzgados. Y es la extraordinaria o el extraordinario desconocimiento de los jueces españoles del mundo de la construcción, y no cuento de los seguros de la construcción. Y esto es un problema. Y es un problema. Ha hablado antes Santiago del interés del artículo 20. Ojalá hablemos de ello luego, porque sabe Santiago que esto me produce incluso urticaria y podemos hablar todo lo que queráis del interés del artículo 20, que es desde luego una manifiesta prueba de lo que está pasando con el tema de los seguros, ¿no? Incluso de la legitimación del sector asegurador dentro de la sociedad española, es que iríamos más lejos, ¿no? Bueno, el problema es que ahora mismo no sabemos o no podemos trasladar qué cubre un seguro o cuáles son las coberturas al procedimiento judicial. Tener en cuenta que nos estamos encontrando jueces, en especial en primera instancia, que están tendiendo incluso a utilizar la póliza decenal como si fuera una póliza de RC, lo cual ya dice bastante. Es decir, si ni siquiera vamos a saber distinguir los dos grandes grupos de pólizas, que son los que cubren los daños y lo que cubre la responsabilidad civil, y la necesidad de culpa en una y la inexistencia de culpa en el otro, para que se articulen estos seguros, empezamos mal. Esto sería la primera cuestión. La segunda, que me gustaría, o que creo yo que habría que comentar, es ojo al tema de los daños continuados. Y después de las últimas sentencias del Supremo, ni te cuento. Y yo la reflexión que hago es, ¿estamos volviendo al 1591? Porque yo sí creo que a los jueces siempre, es decir, para el 1591 era un cajón desastre que a la judicatura le venía muy bien. Le venía muy bien. ¿Por qué? Porque al final metía dentro de ese artículo todo. Decía, bueno, yo tengo un artículo y no me tengo que molestar en discriminar. O no me tengo, entenderme esto, por favor, no quiero decir con esto que la gente no quiera trabajar, pero exige, la ley de ordenación y edificación exige trabajar, exige entender, exige distinguir. Como bien decía Santiago, viene de Francia, el sistema francés, el geólogo responde del problema del geólogo y no responde de más. Y aquí, como sabéis, el geólogo respondía del problema del geólogo y del director facultativo y del aparejador y del primo que pasaba por allí, por el 1591. Bueno, ¿realmente está pasando esto? La problemática penal, no sé si hoy es el día para tocarlo, pero claro, yo me lo llevo a mi campo, que son no solo los accidentes de trabajo, hablamos de compliance, hablamos de ciberriesgo, es decir, la problemática penal de las constructoras, en general de todas las empresas, empieza a ser algo que tienen que tomarse muy en serio y que se tienen que tomar muy en serio también a través de gerencia de riesgos, ¿no? De qué voy a cubrir, qué no voy a cubrir. Por ejemplo, hay un juez que es el juez Eloy Velasco, que sabe un montón, que yo he tenido la ocasión y es un placer además estar con él, de hablar con él de temas de compliance y que pone a los ejemplos y pone como ejemplo constructoras en el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ya sé que no es el tema de hoy, pero ojo con esto también, porque también hay seguros para todo esto, ¿no? Las coberturas específicas en cuanto al seguro de responsabilidad civil, la cobertura temporal y la superposición de pólizas. Claro, dice Santiago antes, con el mercado blando nos hemos encontrado con que los seguros iban cambiando de año en año. Y esto es una realidad, no solo los seguros de construcción, también los seguros profesionales. Pero esto ha traído una serie de problemas que nadie sí se veían, pero no se querían tocar. Y es como te cambien la cláusula de qué se entiende por siniestro, como te cambien 2 comas, resulta que te encontrabas con que, oiga, yo no lo cubro el anterior, oiga, yo no lo cubro el siguiente. Todo esto lo ha traído esta situación del mercado, ¿no? Yo me imagino que los corredores dirán que han sido los asegurados han sido que son los corredores y ambos dirán que han sido las aseguradoras. Yo tengo mi opinión, pero no la voy a dar. Pues mira, precisamente yo había apuntado esta mañana repasando, entre otras cuestiones, 2 que has tocado. Uno, el lenguaje oscuro de las pólizas y su difícil interpretación, que yo esta mañana estaba leyendo una póliza y había una cláusula que me resultaba ininteligible. No sabía lo que quería decir. Sí y no. Y te explico por qué. Porque esto no es una póliza que se hace para una pyme, para la farmacia Manolo. Es decir, yo no digo que evidentemente no toda la construcción es gran riesgo. No sé si hay que explicar lo que es un gran riesgo aquí o... ¿vale? Ya sabéis que el gran riesgo, la diferencia en lo que no es gran riesgo es la aplicación o no de la ley de contrato seguro. Es decir, el gran riesgo es lo que las partes hayan acordado. ¿De acuerdo? Y el gran riesgo lo dice la LOSEAR, lo que es, etcétera, ¿no? Creo que el público es abogado, pues que se lo mire. Que es tener X millones, que son 6,5, ¿no? 6,5 millones de activos, etcétera. Exactamente, ¿no? Bueno, ¿vale? Entonces, para empezar, claro, si estamos dirigiéndonos a un público muy especializado como es constructoras, etcétera,
Sí que es cierto que hay cláusulas muy oscuras, porque de hecho hay algunas que no entendemos ni los abogados, pero sí que es cierto que a veces sí que se abusa también de no he entendido la cláusula. Oiga, que usted es un especialista, que usted sabe perfectamente de qué le estoy hablando. Y no te cuento cuando es gran riesgo. Pero bueno, luego si quieres hablamos de eso. El tema de los sublímites, el riesgo de construcción del promotor, a mí me parece interesante la problemática o no problemática que da la inclusión como asegurado de los diferentes agentes de la edificación, que no sé si sería un tema también para tocar. Y luego las fases de la... Es decir, y otro problema que tenemos con la judicatura. De verdad, la construcción no se puede tomar como un ente único. La construcción va por fases. Y los seguros siguen a las fases de la construcción. Y este problema, esa traslación, que yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos claro, cuando vas a un juzgado, la pierdes. Es curioso, ¿no? La pierdes. Es que este seguro es específico para esta fase. O sea, este seguro no puede cubrir esto por la sencilla razón de que no está en esta fase y que está hecha para esta fase. Nos cuesta mucho, ¿vale? Es que no es lo mismo un seguro en el momento de la licitación del proyecto o cuando está finalizando la fase de concesión. ¿Cómo va a ser igual? ¿Y cómo va a ser igual la defensa, ¿no? En segundo lugar, me gusta, o temas que tenemos que tocar es la diferencia entre los riesgos permanentes, que yo creo que son los que todos tenemos claro, que son los riesgos inherentes la propia profesión o la propia que hacemos, la responsabilidad general, la profesional, los de accidentes de trabajo, la patronal, de D&O, etcétera, ¿no? Y que al final tú de una forma u otra los de responsabilidad civil los vas a meter incluso en una propia póliza, no sé, tú eso depende, ya ahí hablaréis vosotros seguramente, preferencias del mercado, yo eso no lo sé, no lo sé, pero bueno, normalmente haces una sola póliza y metes con las coberturas había así por haber, que mejor que estar haciendo muchas pólizas. Y luego creo que tendríamos que empezar también a valorar esos riesgos no permanentes, pero que hay que tener en cuenta que cada vez hay más. Riesgos políticos, que esto antes no era así, bueno, no te cuento en programas internacionales de seguros, pero yo ya habría que pensar también en riesgos políticos propios. Y con esto no estoy haciendo ninguna alegación política, que quede claro. Los riesgos técnicos, que son los que están íntimamente relacionados con la innovación. Los riesgos financieros. Yo creo que las pólizas de caución no sé si están suficientemente trabajadas o sea, se sabe muy bien la utilidad que tienen. Lo que yo llamo el fabuloso mundo del subcontratista o proveedores y sus seguros y los problemones que dan. Hay veces que dices, sería mejor que no tuvieran seguro. Es verdad, para resolver los problemas. Yo estoy hablando de resolución de los problemas, ¿no? La RC de producto, esto le encanta a Santiago, o sea, seguro que me va a decir algo. Me va a decir qué tiene que ver la RC de producto en la construcción. El prensado de hormigón, luego si quieres lo puedo ver. ¿Vale? Y luego, Santiago lo ha introducido, ojo a los ciberriesgos, a la RC patronal y los riesgos psicosociales, que nadie los está tocando y empiezan a ser un auténtico problemón. Un auténtico problemón. ¿Por qué? Porque no están dentro de la definición de accidente de trabajo. No están dentro de la definición de accidente de trabajo y estamos teniendo, ahora con el tema COVID, no es el tema, pero colateralmente lo toca, y la definición de COVID, la definición de estando al COVID, si es accidente o no de trabajo, estamos teniendo problemas en cuanto a las coberturas. Vamos, yo estoy rechazando todo, básicamente, como compañía de seguros. Antes lo hablábamos, a mí me parece interesante que tenemos riesgos nuevos, como puede ser, por ejemplo, cómo van a actuar las coberturas, que yo creo que sí actúan, de las pólizas de construcción ante crisis de materiales. Yo creo que ya está al orden del día, todos lo conocemos, pero el que no lo sepa, hay un problema de desabastecimiento en todos los órdenes general. Y esto incluye también al desabastecimiento de material en construcción. Y de hecho, esto va a dar lugar a que se paren obras. A que se paren obras. Un mes, 2 meses, 15 días, no sé cómo va el sector esto a tocarlo. El tema de los sobrecostes o de los modificados. Otro tema que no sé si es a lo mejor demasiado especial, pero los que aquí estamos creo que todos sabemos que se pueden dar nombres, ¿no? Lo que está haciendo la DIF. La DIF está reclamando a nivel general a todas las constructoras e ingenierías porque entiende que en todas las obras y habidas y por haber que ha hecho la DIF o que le han hecho la DIF hay sobrecoste, porque se lo ha dicho el Tribunal de Cuentas. Y esto se traslada a las compañías que están aterrorizadas porque hablamos de cifras extraordinarias y la prima pues se calculó como se calculó, ¿vale? Y hablamos sobre todo de obras de hace 7 o 8 años. Pero habría cobertura para esa reclamación. Sí, lo que pasa es que, joder, yo soy la compañía y me acuerdo de la familia de todo el mundo. Porque dices, ¿pero esto qué es? A ver, habría cobertura, yo no creo que ninguna compañía tenga la tentación de decir esto ha prescrito o esto
es, bueno, prescrito no, porque además eso sería respecto tercero, o esto está fuera de cobertura temporal, porque normalmente la DIF lo que ha abierto es un expediente y ese expediente ha tardado el tiempo que ha tardado, con lo cual, hasta que no está la resolución, realmente como tal el siniestro cuando se produce cuando tienes la resolución de la DIF, en el que te dice devuélvame 8.000 euros. Entiendo yo que es así, Santiago, y no sé si opinas otra cosa. Sí, pero... bueno, el tema de los sobrecostes y modificados es un problema en sí mismo, ¿no? Es un problema en sí mismo. Porque el sobrecoste, con independencia del tema de la DIF, puede ser también por modificaciones que quiere hacer la propiedad en el proyecto, ¿no? Eso no tiene nada que ver con un error de proyecto que genera unos sobrecostes, ¿no? Es decir, que hay mucho que hablar. La respuesta aseguradora en ese tema yo creo que sería muy pequeña o prácticamente inexistente, claro. Al final, prácticamente los seguros de construcción o requieren o que se rompa algo o que le pase algo a alguien o que haya un perjuicio financiero consecuencia. Pero es que ¿sabes lo que están haciendo? Yendo a los seguros de responsabilidad civil de los profesionales que trabajan en las empresas. Ahí está el quid de la cuestión. Bueno, eso era lo que yo quería aclarar. Ahí está el quid de la cuestión. Que es el seguro de responsabilidad profesional. Pero de que al final no deja de ser los proyectistas. Del técnico, sí, pero que el proyectista puede ser empleado y que le cubra aunque esté detrás de una empresa. Como saben que por ahí no van, y bueno, y lo que están haciendo ya más me parece que es legítimo, todo el mundo es pues atraer al saco todo lo que se pueda, porque estamos hablando de reclamaciones tan grandes. Quizás Agustín lo sabe muy bien, porque cuando yo antes hablaba de single project y decía que eso es un capítulo aparte, son pólizas con cláusulas muy complejas. Hay con costes de rectificación, con una serie de gastos que es difícil encajar, que pueden existir sobrecostes en el plano teórico, ¿no? Pero luego la realidad... No, y que, bueno, es que puedes ir a la mayor, a decir, bueno, esto es una responsabilidad contractual. Aparte de... Y a partir de aquí ya, perdón, que esto es una responsabilidad contractual y a partir de aquí ya, ¿qué es lo que se está haciendo? Siempre es una responsabilidad contractual. Claro, es que... No, por eso decía que es un tema complejo, que no sé si a lo mejor da para tanto, pero bueno. Problemas en el todo riesgo de construcción, pues ya lo ha dicho Santiago y bastantes. A mí, por ejemplo, me gustaría comentar, o si queréis, yo creo que David lo va a comentar en todo caso, temas como incluir el mantenimiento no en la obra del seguro, en el seguro, el tema de la cláusula LEC 3, que yo creo que no se conoce o no se utiliza lo suficiente, ¿no? Porque además esto puede suponer la relación que tiene con la póliza de RC profesional, ¿no? La cláusula, ¿no? En el tema este, el daño al propio elemento erróneo, ¿no? Y su consecuencia. ¿Vale? Problemas. Pues problemas no tanto teóricos, sino del día a día, que a lo mejor también se encuentra, que es la gestión del siniestro. Y a lo mejor aquí me meto un berenjenal. La gestión del siniestro pues va desde la elección de los profesionales. A ver, yo que siempre, como antes lo he dicho en plan broma, he hecho la culpa de todo al broker, porque es mi labor. Y por eso los brokers me echan la bronca a mí. Pero sí que es cierto que, desde luego, ya no cuento para un plan integral de seguros, una obra internacional. Yo creo que ya para cualquier obra mediana, si no tienes un broker que te ayude, es que estás loco. Vamos, es decir, y hay que buscar brokers especializados, que yo creo que también esa es la cuestión, ¿no? Yo imagino que tú comentarás el tema. Cómo hay que buscar peritos muy especializados y cómo hay que buscar abogados especializados. El otro día estuve oyendo a Lourdes de Constitución San José, Freitas, que me gustó mucho lo que dijo porque, claro, me pagaba a mi favor, y decía que en los temas de construcción al final era partidaria de nombrar al abogado asegurado con la compañía de seguros porque es la que pone el dinero. Y me hizo mucha gracia, creo que fue una conferencia y digo, pues tiene toda la razón, ¿no? Al final lo ponía aquí compañeros de viaje, ¿no? Y termino con seguros que yo personalmente no veo y que a lo mejor tendríamos que ver más. Los de las OCTs, claro, las OCTs que ya lo ha comentado Santiago, como tal no es un agente de la edificación, aunque lo es, bueno, es esta figura tan extraña, pero ¿quién va a reclamar una OCT? Pues el seguro de FEDAR. Básicamente, es que tampoco veo mucho más margen. Pero sabes que hay comunidades autónomas que están ya regulando, intentando regular, que tengan un seguro obligatorio. Vamos a ver, al principio de la LOE, los jueces equivocaron a la OCT con el laboratorio de control de obra, ¿no? Solo vivimos tú y yo. Sí, porque el nombre era como muy parecido, ¿no? Pero bien, yo estoy contigo, es decir, la OCT es para la compañía de SNAP, no es... Los seguros de los project manager, que es una figura que a mí siempre me hizo mucha gracia porque el project manager es como no tengo capacidad ejecutiva, yo no respondo a nada. Yo decía, pues si no se mueve un papel. Sí, y, bueno, ya sabéis que hay una sentencia del Supremo que
lo equipara ya a casi un agente de la construcción y dice, oiga, usted algo tiene que ver con todo esto. Pues como algo tiene que ver, pues su seguro acabará teniendo algo que ver. ¿No? Bueno, los temas de ALOP, que a lo mejor es demasiado ya, ¿no? Coberturas de pérdidas económicas, etcétera. Y yo dejo para el final el trienal, porque es decir, el trienal, tiene razón Santiago, no se acaba de desarrollar, pero yo tengo cierto miedo con el trienal y lo llevo, y termino con esto lo que he dicho al principio, y es intentar explicar este seguro a los jueces. Si están teniendo problemas en distinguir los daños 1 año, 3 años, 10 años, llevar un seguro de estos yo creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Que por eso las compañías de seguros se lo piensan mucho. Se lo piensan mucho. Y luego el interés del artículo. Es lo más maravilloso que existe en España y que algún día alguien explicará. Pero en fin, y por mí nada más. Por aclarar un poco qué es el seguro trienal, porque no todo el mundo lo sabe. Sí, tenemos el anual, que es el de los defectos de acabado, pero ese todavía no se está reclamando. El trienal, que está en cuestión, que es la habitabilidad, y el decenal, que sí está en el mercado y es el obligatorio, que es el de los daños estructurales. O sea, el trienal se está ya empezando a abrir tímidamente. Muy tímidamente. Y a exigir por las propiedades. No es obligatorio. No es obligatorio. Bueno, pero contractualmente te lo pueden exigir. ¿Cómo? Contractualmente te lo pueden exigir. Y sería la solución. Y de hecho yo creo que se debería exigir. Lo que pasa es que, insisto, es que al final la LOE exige estudiar para el que tome la decisión. Es decir, a diferencia del 1591, donde al final, como tú tenías el 1591, las sentencias, por Dios, que no se entienda como, insisto, pero es que es verdad, es humano. Yo soy un juez y me viene el típico siniestro de construcción, no es un siniestro normal. Puedes encontrarte con 20 abogados, 35 peritos, 200 cajas de documentos, y tú tenías una herramienta muy fácil para quitarte ese marrón, que era el 1591. Bueno, mire, ustedes son responsables todos y punto. Claro, la LOE dice, no, usted tiene que individualizar las responsabilidades. Y eso significa tener que meterte a leerte los 35 expedientes, las 20 cajas, oír a los 30 peritos, etcétera, etcétera. Y para mí eso es un problema. Por eso estas sentencias últimas, a mí es una sensación, insisto, subjetiva y personal, ¿eh? Y como tal hay que tomarla, tengo la sensación de que la judicatura quiere volver al 1591, con estas sentencias en las que empieza a mezclar cosas. Y bueno, sí, realmente es así, pero bueno, usted también pasaba por allí. Es como si quisieran volver, no sé si al final va a ocurrir, no va a ocurrir, pero sí es un poco preocupante, la verdad. Muy bien, José Antonio. El trienal exige una excelente calidad de edificación, para lo cual sería necesario que un perito de la compañía estuviera desde el minuto cero vigilando la calidad de la edificación, que los materiales que se emplean son los que dice el proyecto, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora no se está haciendo eso y probablemente no se hará, pero como no se haga, ese seguro fracasa. Santiago, y si los materiales que dice el proyecto no son, ¿no estaríamos ante una responsabilidad contractual derivada del contrato y que lo cubra y que lo pague el señor promotor? Claro. Pregunto. Sí, no, pero puedes excluir en ese momento, decir, estos no son. Es que es muy problemático eso. El daño que genere este cambio de calidades no lo aseguro, no lo sé. Bueno, como veréis, la problemática es muy diversa, amplísima. Esto es el enunciado. Y amerita una mesa redonda bis. O el máster que se va a hacer. Que por cierto, por ahí me ha llegado un mensaje de que con eso de si tú me dices ven, lo dejo todo, más que una mesa redonda, parece una cama redonda. Sí, lo sé, pero bueno, vale. Le pasamos. Yo soy inclusivo, binario, lo que haga falta. Pasamos la palabra a David, que nos va a hablar de su visión del tema de la optimización de los seguros desde el punto de vista de la empresa constructora. Muy bien, muchas gracias, Ángel, y muchísimas gracias al colegio y a ti en particular por invitarme a esta mesa de expertos. Yo he hecho en falta algún abogado defensor del asegurado, ¿no? Pues lo que he intuido hasta la fecha. Bueno, eres tú. Pero como te he dicho antes, no soy ejerciente y me siento ahí un poquito en desventaja, ¿no? He tomado algunas notas y algunos comentarios. Yo creo que de todas formas en este mercado y sobre todo hablando de la industria aseguradora, en los últimos tiempos tendemos al enfrentamiento, ¿no? En vez de a buscar un poco más la situación de diálogo y de tratar de buscar soluciones a las cosas. Me preguntabas el otro día, un poco al hilo de lo que decía José Antonio, creo que era cómo solucionar esos problemas, ¿no?, que nos encontramos. Y fíjate, yo
iría un poquito antes a la confección o al diseño de lo que hacemos en una empresa constructora multinacional, ¿no? Porque voy a hablar de SACIR, pero yo creo que en definitiva en muchas constructoras o empresas de nuestra talla, pues más o menos la confección de una dirección de seguros tiene pautas muy, muy similares. Yo creo que sobre todo, aunque pueda parecer una obviedad, pues para solucionar los problemas lo primero es intentar que no haya problemas, ¿no? Lo que pasa es que eso sabemos que no es sencillo. Y desde ese punto de vista, para nosotros es fundamental el tener claro cuando confeccionamos un programa de transferencia de riesgos, porque en realidad las direcciones de seguros en empresas grandes y para riesgos corporativos no es una compra sin más de seguros o de pólizas o de programas de seguros, sino es una estrategia completa de transferencia de riesgo. Entonces, yo creo que es fundamental y como punto de partida, conocer perfectamente internamente cuáles son los objetivos estratégicos de tu empresa e intentar unirlos y, por lo tanto, crear una estrategia en tu dirección de seguros de transferencia de riesgos que case con los objetivos que busca la compañía. Cuando hablo de objetivos que busca la compañía, es que no es lo mismo estar solo en el mercado doméstico o tener intereses en países extranjeros o trabajar en Latinoamérica o en Estados Unidos o en mercados anglosajones, o dónde pones el foco. Es decir, te importa más la escala de tu empresa, te importa más el desarrollo o la diversidad de líneas de negocio, o vas a trabajar solo en aquello en lo que eres muy bueno y te diferencia del resto. Bueno, pues todo ese tipo de cosas para nosotros en la dirección de seguros es fundamental conocerlo en profundidad para alinear después esa transferencia de riesgos. Y esa transferencia de riesgos no es solo el contrato, porque evidentemente las pólizas no dejan de ser contratos de seguro. Es también fundamental, siguiendo ese hilo conductor, saber con qué proveedores o con qué compañías o con qué socios te vas a poner a trabajar. Vas a ligar tus intereses a los de ellos. Mencionabais vosotros antes ya no solo los aseguradores, sino bueno, una serie de profesionales y de consultores y de profesiones muy relevantes que están alrededor de los seguros, tanto en la fase de contratación como en la fase de gestión de los siniestros. Y por eso decía que yo, en mi modesta opinión, considero que para intentar solucionar los problemas, primero es intentar evitarlos o minimizarlos, pero sobre todo tener una estrategia. No transferir al seguro o no transferir al mercado por transferir, sino tener claro qué transfiero, qué retengo, a quién lo transfiero y cómo lo transfiero. Eso me parece algo fundamental. ¿Y eso después si lo permite la oscuridad de las pólizas? Bueno, ¿Qué transfiero y qué retengo? Es cierto que no es lo mismo hacer esto en un mercado como el actual, la industria aseguradora, y yo creo que para la audiencia que nos escucha, pues actualmente la industria aseguradora transita por un ciclo de endurecimiento de precios por falta de capacidad, como apuntaba Santiago, como consecuencia de las pérdidas que se han producido en los últimos años y de la suscripción que se ha hecho en los últimos años, y llegas a un punto donde bueno, pues es insoportable y todos los operadores coinciden en que tienen que cambiar el rumbo. Claro, en este mercado, el que va a adquirir los seguros no tiene el mismo poder de negociación. Cuando el mercado tenía abundancia y la capacidad estaba por doquier, pues tu posición negociadora es diferente. La posibilidad de adquirir cosas o coberturas, ya no solo claras y oscuras, yo creo que siempre tienen que ser claras, ¿no? Pero adquirir, y después lo veremos con Agustín, adquirir coberturas que hoy en día no están disponibles, pues era más sencillo y eran un precio razonable. Ahora eso se vuelve un problema. Fíjate que nosotros hemos experimentado problemas ya no solo de precios elevados, que es un problema en sí mismo, y más cuando estás en una situación de crisis económica, sino de falta de capacidad. Oiga, que quiero comprar la cobertura, pero no hay capacidad disponible. Entonces,
ahí es donde, vuelvo otra vez al principio, para evitar esos problemas tienes que tener una política y una estrategia de suscripción. Tienes que haber decidido y tener medidas para retener los riesgos. Porque efectivamente el mundo no se acaba en la transferencia, es fundamental. No voy a decir lo contrario, el sector asegurador y las compañías son un aliado muy relevante y muy notable para el devenir del sector en general empresarial y en particular el sector de la construcción. Pero hay otras soluciones. La retención que uno puede hacer la puede instrumentalizar y articular de diferentes maneras que le permiten establecer un balance entre la transferencia y la retención para un poco equilibrar ya no solo los precios, sino esos problemas de falta de capacidad. Y yo después los conflictos, respondiendo y volviendo un poco al origen de la pregunta, cómo solucionar los conflictos, por establecer dos categorías un poco simplificar y si os parece después entrar en ellas, los ubicaría en lo que es la producción, la contratación del seguro, por una parte, y después dos, en la gestión de los siniestros. Y en la gestión de los siniestros entraría más en la interpretación que se hace de algunas cláusulas y ahora un problema fundamental, muy generalizado, que es el pago o la liquidación de los siniestros. Porque cada vez se demoran más y acaba siendo un problema para las compañías. Y dos apuntes sin acritud a lo que decía Santiago, que decía la falta de fidelidad del asegurado, que es cierto, pero también es recíproca, porque cuando cambian las tornas del mercado, yo lo que me he encontrado también es lo mismo. O yo percibo, igual que tú decías, percibes esa falta de fidelidad, pero que me parece que es un tema importante, efectivamente. Y después también mencionabas en cuanto a la siniestralidad que no se facilite, y yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa. Si tú quieres buscar una relación, y yo creo que las grandes corporaciones, claro que nos interesa y deseamos las relaciones a largo plazo, relaciones estables, tienes que empezar por una relación de transparencia. Siempre se ha dicho lo mismo, este es un sector basado fundamentalmente en la confianza y la confianza que se genera en las relaciones interpersonales. Ya no vivimos esos tiempos, pero hasta no hace muchos años los acuerdos y los compromisos casi se firmaban estrechando las manos, ¿no? Y en el Lloyd's de Londres se sigue utilizando el lápiz y el papel, ¿no? Es decir, todas esas cosas que son muy importantes en este sector, claro, pasan por una relación abierta y transparente. Pero eso mismo que comentaba Santiago, yo me lo he encontrado también al revés. Cuando a tu propio asegurador, sobre todo en temas de responsabilidad civil, le dices, oye, que vamos a renovar este año, dime cómo están las cosas. No, yo no te puedo dar las reservas, solo te doy los pagos. Hombre, ya, pero me estás aplicando... Ya, pero las reservas son confidenciales. Bueno, este es otro tema, si queréis, de debate, pero como veis hay reciprocidad, seguro. Esa respuesta de la compañía es impresentable. Y además, algunas compañías la dan con frecuencia. Te dan los pagos, no te dan las reservas y además no te dicen las causas. Las compañías. Correcto. Lo cual lleva una pregunta muy interesante. ¿De quién es la siniestralidad? Claro. Yo te puedo decir mi experiencia y es que tengo asegurados que me piden la siniestralidad. Y yo no puedo, te lo dicen claramente, los servicios de prevención, que están muchos, no con otros seguros ahora, servicio de prevención ajeno, que sería otro órgano de la construcción, los servicios de seguro obligatorio y están en muchos problemas porque al final es un seguro que está en mucha guerra y les están diciendo, bueno, es que yo no te puedo dar las reservas. Claro, lo que les dicen es, pero si yo he tenido 0 condenas este año, pero realmente la siniestralidad no es eso, como sabéis. Es las partes que has dado y bueno, ya lo sabéis, los gastos en caucio, etc. Y tiene razón David, no se lo dan. Las aseguradoras no se lo dan. Bueno, algunas aseguradoras claro. Es impresentable. Las compañías tenían que dar y algunas son importantes. Pero yo creo que en definitiva es porque es verdad, no se puede generalizar. Sabemos, todos los que vivimos que en los dos lados se producen ese tipo de falta de transparencia en ocasiones o como queramos llamarlo. Pero que yo lo que quería señalar es que, bueno, yo creo que es en los dos sentidos, ¿no? Y por hacer algún apunte de lo que decía antes José Antonio, fíjate, en cuanto a la póliza para todo, que esto es algo quizás en Estados Unidos, ¿no? En el mercado anglosajón puedes encontrar algunos modelos.
aquí hay pólizas de todo riesgo de construcción, ¿no? Que incluyen secciones de responsabilidad civil, ¿no? Y nosotros en algunas operaciones también hemos conseguido, sobre todo en los mercados internacionales, algo que es fundamental, que es en aquellas obras de infraestructuras donde se van poniendo en servicio parcialmente parte de la obra ejecutada, pero se continúa con la ejecución, la llamada cobertura de nomenclatura de OCT, obra civil terminada, para tener una triple cobertura de ejecución, de puesta en servicio, es decir, de daños materiales y de responsabilidad civil. Y eso es una magnífica solución, tener todo en uno, porque si no, después vienen los conflictos. Es decir, cuando hemos tenido que operarlo o articularlo de una forma diferente, te encuentras que el asegurador del TRC y el asegurador de la OCT es diferente y siempre hay conflicto. Bueno, siempre. En ocasiones hay conflicto cuando estamos en esos siniestros. Pues yo no sé, voy a dar un número. El 70% de los siniestros no es ni blanco ni negro. Siempre son una paleta de grises importantes. Entonces, cuanta más dispersión, más atomización de operadores estén en una operación de esas características, siempre es peor. Una sola póliza, mucho mejor. También podríamos encontrarle problemas. Porque al final yo creo que esto, quizás la parte más divertida de los seguros, es que todo tiene doble cara, ¿no? Va y viene, va y viene. Y una última cosa, hablabas decías, bueno, del mantenimiento, pero antes de lo de los subcontratistas, que estoy totalmente de acuerdo. Mejor que no tengan seguro. Es que yo creo que, sobre todo en grandes operaciones... No, exacto, quiero apuntarlo. Para la gestión del siniestro es absolutamente inoperativo e ineficiente exigirles un seguro en materia de daños materiales, de todo riesgo de construcción. Lo que hay que hacer es una póliza de todo riesgo de construcción, incluso en ocasiones por el propio promotor, que abarque a todo el mundo. Lo otro me parece que es ineficiente y en temas de responsabilidad civil incluso también, porque si no dificulta enormemente la gestión y el desarrollo de los siniestros. Y acaban siendo obstáculos que al final nosotros en lo que hacemos en nuestra empresa, en la gestión de siniestros tenemos dos principios, que es cobrar lo que habíamos comprado y lo más rápido posible. Es que el tiempo es básico, no es una cuestión menor, como os podéis hacer una idea. Pero si la compañía se retrasa, es el 20%. Eso es un interés muy interesante. Muy interesante, pero solo aquí. En los mercados internacionales a veces va de otra manera. Va de otra manera. Salvo que hagas una póliza internacional que sometas la jurisdicción española. Y te la al derecho español y a la ley de seguros, que también se hace, ¿no? Sí, sí. Exacto. Entonces no te quitas el 20% ni el... Una cosa técnica y logística, Óscar. Me parece que salimos muy oscuros. Debe ser porque hay mucho reflejo del anuncio del máster del derecho a la construcción. Vas a cambiar por pantalla. Vale. Pues, Agustín, ¿qué tienes que contarnos para cerrar aquí el ciclo de intervenciones y pasar al... Defiéndeme, Agustín, defiéndeme. Por supuesto, además yo creo que Ángel nos ha puesto precisamente enfrentados igual. Oye, en primer lugar, muchísimas gracias al colegio, muchas gracias Ángel. Para mí es un placer estar con ponentes con tanta sabiduría. Yo lo que quiero aportar es un poco de contexto, ¿no? Porque al final el contexto, el campo de juego donde todo esto se cuece, ayuda a comprender las motivaciones. Al final el broker es el mediador en yo creo que la acepción más técnica de la palabra, es decir, estamos entre todos los agentes de la construcción y el mercado asegurador. Entonces, yo creo que es importante saber las motivaciones. Desde el punto de vista, muchas veces los aseguradores no se paran a pensar cuáles son las dificultades, cuáles son la problemática que tienen las grandes empresas constructoras, como SACIR o como tantas otras, ¿no? Pues para mí la verdad es que ha sido un orgullo trabajar con empresas españolas pues que han trabajado en todos los lugares del mundo, haciendo unos proyectos emblemáticos y que sean empresas españolas, pues la verdad es que es un orgullo para todos nosotros. Pero claro, la internacionalización es un factor añadido porque además en muchas legislaciones, y yo creo que David estará de acuerdo conmigo, los contratos, sobre todo cuando hay financiación privada o público-privada, los famosos PPPs, las exigencias contractuales que le someten a los contratistas cada vez son más duras. No solamente en materia de seguros, sino también en materia de responsabilidades.
Entonces el contratista pues tiene lógicamente que buscar una salida, bien sea haciendo un traspaso de la responsabilidad back to back para los contratistas, que como muy bien ha dicho David, yo estoy de acuerdo con él, muchas veces no es lo más eficiente, o intentar trasladar al mercado asegurador parte de esa responsabilidad. Desde mi punto de vista, una gestión correcta de esas responsabilidades y de los seguros, lo que puede dar a las compañías españolas es una ventaja competitiva, porque no olvidemos que al final lo que un Ferrovial, o que un SACIR, o un HL, tampoco quiero dejarme a nadie fuera, Acciona, por supuesto, pues lo que lleva a todos estos países es su tecnología, y dentro de la tecnología es su programa de seguros y la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues una situación como la actual del mercado en el cual decía David, es que el seguro, no hay capacidad para coberturas que yo quiera comprar, es que muchas veces son coberturas que tienes que comprar, porque son exigencias de los asesores de los financiadores, de los asesores de la propiedad. Entonces, yo creo que es muy importante para el sector asegurador darse cuenta del campo de juego tan complicado que nuestras empresas constructoras españolas tienen. ¿Qué es lo que pasa con el mercado asegurador? Después de, tú decías 10 años, yo ya casi 20 años me he estado hablando, ¿no? Después del rebote que tuvo el 11S, pues lógicamente ahora las condiciones del mercado euro son palpables, ¿no? En temas de construcción y de infraestructura, para ser un poco más específicos, se habla de tantas pérdidas. Desde luego, las pérdidas técnicas de las aseguradoras españolas no son tales desde mi punto de vista. Yo creo que se está produciendo un fenómeno de globalización de todos lo que son las pérdidas. Evidentemente ya vivimos en un mercado asegurador global donde están pues, los grandes operadores internacionales, incluyendo a Mafre entre ellos, ¿no? Y entonces yo creo que estamos pagando justos por pecadores. Es decir, hay muchas, sobre todo en el tema que mencionabas de responsabilidad civil profesional, donde el pésimo resultado a nivel global pues está haciendo que las empresas españolas les resulte dificilísimo encontrar esa garantía. Entonces, como veis, yo creo que hay cierta falta de empatía hacia lo que sienten la parte contraria, ¿no? El mercado duro, yo creo que lo apuntaba muy bien David, no es solamente que suban las primas, o sea, los siniestros se pagan peor, se están pagando peor, y yo creo que es una obviedad, no creo que sea un objeto de discusión. Y luego los tiempos, es decir, una obra no puede parar por el seguro. Es decir, la construcción tiene sus propios tiempos que muchas veces están totalmente sometidos a los contratos y que una vez que esos tiempos se sobrepasan, se incurren en penalizaciones. El seguro ahora mismo, yo no sé, Santiago, si es bueno, venganza quizá sea un poco una palabra demasiado fuerte, pero la revancha del mercado asegurador por tantos años de mercado hablando, entonces, que están imponiendo unos tiempos de respuesta realmente inaceptables. Entonces, bueno, yo creo que ese es el campo de juego en el que estamos jugando y a mí lo que se me pidió en esta ponencia era dar trucos, ¿no? Como sacar una varita mágica, ¿no? Y pudiéramos hacer. Alguno de esos trucos yo creo que David también los ha indicado. Al final yo creo que hay que empezar la contratación de un seguro o la renovación de una póliza anual muchísimo antes. Yo creo que la información, lo que nosotros llamamos técnicamente la nota de cotización, que es la información que un asegurado a través de su corredor prepara para que el asegurador ponga un precio al seguro, es fundamental. También estoy de acuerdo con Santiago en el sentido de que la información de siniestralidad puede marcar la diferencia. También te diría que en unas condiciones de mercado como ahora muchas veces no es un diferencial. Es decir, yo con proyectos complejos para alguno de mis clientes pues hemos hecho un ejercicio muy exhaustivo pues del cálculo de la pérdida máxima posible, informes de ingeniería, nos hemos remontado a obras parecidas de este contratista para al final darnos cuenta que se impone el café para todos, es decir, nos habría dado igual el haber hecho todo ese trabajo porque los términos que hemos recibido son los mismos que ha recibido la competencia sin hacer todo ese trabajo, ¿no? Entonces, lo que decía, muchísima más planificación. Luego, tener expectativas realistas. Estos señores, en el fondo, son especialistas dentro de sus casas en materia de seguros, pero tienen que dar explicaciones a muchísima gente, y entre ellos, sobre todo, a los responsables de proyecto. Entonces, es muy importante el tener las expectativas, porque claro, si tú hablas con jefes de obra o con responsables de zona
o incluso regionales a nivel internacional, pues ellos tienen unas expectativas de lo que fue el mercado blando. Entonces hay que llevar desde lo que ellos pensaron. Y además el problema de la construcción es que hay un decolaje muy peligroso y es desde que se licita hasta que se contrata el seguro hay un periodo a veces muy largo. Entonces todos los modelos económicos en los cuales se incluye el seguro, que se incluyeron hace 2, 3, 4 años, por supuesto, ahora no sirven absolutamente para nada, con lo cual hay muchas veces en el cual te tienes que sentar con tu cliente y decirle, oye, la verdad es que todo lo que tú me pedías no solamente es que no está disponible, sino que es que no te lo puedo dar. Entonces, bueno, pues eso es una problemática que también yo veo cierta falta de empatía del mercado asegurador. Luego, si queréis un poco, no hay que tirar la toalla, es decir, hay muchas formas de optimizar el programa de seguros de un proyecto de infraestructura y eso además yo creo que viéndolo desde un punto de vista positivo es lo que te puede dar una ventaja competitiva pues, frente a los contratistas chinos, contra los contratistas italianos, contra los contratistas franceses, ¿no? Entonces, al final, el seguro, y bueno, más que el seguro, la gestión de riesgos se puede convertir en una herramienta para hacer tu oferta más competitiva frente a los otros, ¿no? Tampoco me quiero extender mucho más, pero sí me gustaría hablar de un poco por los trucos, ¿no? Para que las indemnizaciones se paguen antes. O sea, que habías entendido perfectamente el título, ¿no? Los sí, trucos. Sí, los trucos, ¿no? Entonces, yo creo que José Antonio también ha hablado un poco de ello. Al final, la solución al siniestro se trabaja antes de que se produzca el siniestro, como no puede ser de otra forma, ¿no? Yo creo que yo he tenido la oportunidad, la verdad, de trabajar en muchos sectores de actividad dentro de empresas españolas y fuera de España, y a mí sí me gustaría decir que el nivel de las gerencias de riesgos de las grandes constructoras españolas está muy por delante de otros sectores de actividad, con lo cual ahí yo soy muy optimista en el sentido de que lo que es la evaluación de riesgos que se hace por parte de una gerencia de riesgos de una gran constructora o de un despacho de arquitectura o de una ingeniería es fundamental a la hora de diseñar el programa de seguros. Bueno, José Antonio, lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Yo creo que un broker especialista es fundamental. Y no solo un broker especialista, también una compañía especialista. Hay muchas empresas oportunistas que en un momento dado pues quieren ampliar la cuota de mercado en temas de construcción, sobre todo, bueno, me viene a la memoria todo lo que pasó con el Single Project PI, con la RC profesional de proyecto, que no están preparadas. A mí, yo recuerdo un siniestro que el suscriptor me dijo, bueno, es que si hubiese sabido que iba a haber un siniestro, no había puesto esta prima. Bueno, esta es la esencia del seguro. Al final tú compras una póliza, el producto, no estamos comprando papeles. Bueno, a veces el papel es fundamental porque forma parte de todo el contrato de construcción, etcétera. Al final lo que estamos comprando son siniestros, ¿no? Y luego es muy interesante porque yo creo que tanto los aseguradores como los asegurados buscan claridad. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay en el sector de la construcción es que estamos importando muchos seguros. Estamos importando el seguro de responsabilidad profesional, bueno, como decir ya no, que decías tú, y al final, bueno, pues la técnica aseguradora anglosajona es básicamente, pues, dejar las cosas muy abiertas, es decir, bueno, te meto la exclusión, pero te meto la inclusión de la exclusión, y luego la exclusión de la inclusión de la exclusión, ¿no? Lo que hagan ellos del carve-in, el carve-out, y al final, bueno, porque yo creo que son unas legislaciones, sobre todo yo estoy pensando en Australia o estoy pensando en el Reino Unido, donde, bueno, pues hay una... Y en realidad esto es mucho más, digamos, beneficioso, ¿no? para un abogado y es que se deja todo un poco a la discusión en el momento del siniestro. Yo creo que en el caso del seguro español eso no funciona así. Yo creo que hay que trabajar muchísimo en la claridad, hay que trabajar muchísimo en la transparencia y saber al final, bueno, pues qué es lo que se quiere cubrir y lo que no se quiere cubrir. A estos efectos no sería más fácil en las pólizas se dijera, cláusula 1, esta póliza solo cubre lo siguiente. Bueno, eso existe y son las pólizas de riesgos nominados, ¿no? Yo personalmente soy más a mí me gusta escribir más las pólizas en el sentido de que todo está descubierto menos lo que está excluido y decirlo muy claramente lo que está excluido. Yo creo que estabas pensando en pólizas de Diano también que son terroríficas, de cláusula de cobertura y yo creo que... Sobre todo pienso en aquellas pólizas que son
una pura transcripción y traducción de pólizas anglosajonas. Esas pólizas Entonces, están hay que empezando a ser muy censuradas en los juzgados. Y ha sido un problema que hemos tenido. De hecho, yo creo que el sector asegurador lo ha entendido y lo que está haciendo ahora ya es la creación de las propias pólizas. ¿Por qué? Porque el sistema anglosajón no tiene nada que ver con eso. Yo os digo que la experiencia... La tecnología, ¿no? Nosotros hacemos adaptación de pólizas de fuera al mercado español y, bueno, que te he contado eso. Es fascinante. Es decir, la discusión con los ingleses sobre que esto no lo puedes hacer es fascinante, porque ellos... al final tienes que adaptarte al mercado en el que quieres estar. Absolutamente. Y el mercado al que vienes es un mercado tremendamente regulado, te guste o no, con una influencia de la jurisprudencia y de los jueces muy importante a la hora de interpretar. Y esto al día de hoy, os puedo contar anécdotas, bueno, citar nombres asombrosas. Desde yo quiero que los tribunales no sean los de Madrid, que no puedes poner que... y esto es una pregunta de ayer, una compañía americana, pero ¿puedo vender la póliza en inglés porque el cliente, aunque lo vaya a hacer en España, es inglés? No, que tiene que estar en castellano. O sea, es que estamos a esos niveles. Y eso yo creo que sí está sancionado ya por los juzgados. Es decir, hay sentencias, hay una sentencia maravillosa que de un juez muy, muy listo, que además debe hablar muy en inglés, porque dice, esta sentencia que es ininteligible, dice, le voy a condenar porque esta sentencia es esta póliza es ininteligible. Y es ininteligible porque usted se ha limitado, estoy seguro, a traducirlo de otro idioma. Y abre paréntesis, seguramente del inglés. Y yo era abogado de la compañía. Y digo, yo me han visto, es que esto es lo que ha pasado. Y esto yo creo que cada vez, yo creo que las compañías yo creo que se están ya entendiendo que más vale la creación de inicio dentro de lo que es tu mercado y contando con los profesionales de tu mercado y de tu mercado que no cogerte una póliza como bien producido. Porque eso va a llegar al desastre. Ten en cuenta que lo que decís antes, que al final la judicialización del siniestro es el fracaso. Sin duda. Parece mentira lo digo, wow, pero es verdad. O sea, cuando vas a juicios, ¿qué es fracaso? Pero yo te puedo decir, después de muchos años de experiencia, haber elaborado condicionados, haber trabajado mucho tiempo durante mucho tiempo un condicionado con gente y con muchas opiniones diferentes que salen perfectamente del horno, llega a manos del asegurado y del corredor y te empiezan, pero vamos, en media hora, a poner correcciones por todos los lados. Y si no me pones asesinato empresarial, no hago la póliza. Y si no me pones esto, es decir, que las compañías lo quieren hacer, las compañías salen al mercado con buenos condicionados, consultan antes como te consultan a ti, pero en el mercado después hay otros sujetos que también tienen que opinar, ¿no? Especialmente los corredores tienen su competencia, no solamente las compañías, ¿no? Y entonces prefieren no hacer experimentos con cambios de condicionado porque a lo mejor les crea inseguridad. Algunas de esas pólizas en inglés las traen los corredores. Muchas. Sí, pero quiero decir que hay corredores, además. Hay elementos que frenan, es muy fácil decirlo aquí, ¿no? Pero luego después te vas a la calle y no es tan fácil implementar eso que decimos, una traducción, ¿no? Es decir, se ve que un condicionado que sale fresco y bien hecho de la compañía da 2 meses en el mercado. Bueno, yo creo que depende de los riesgos, ¿eh? Quiero decir estoy hablando de riesgos de día, ¿no? Claro, Y, sí. no estoy hablando de incendios. No, y de segmentos, porque yo creo que en empresas más, en pymes, ¿no? Yo creo que son más de adhesión, ¿no? Eso es más de adhesión. Pero efectivamente yo creo que los riesgos corporativos es natural que tengan que ser un convenio y un consenso de las partes, una creación. Pero, no obstante, estoy de acuerdo contigo, pero eso no tiene por qué afectar a la claridad o oscuridad de las cláusulas, ¿no? Es decir, oye, podemos cambiar las cosas siempre y cuando todo sea sencillo después de interpretar. Yo si queréis, por terminar y ya entramos en el debate, en el fragor, solamente porque me habían pedido trucos, pues quiero dar un truco. Yo creo que, vamos, no son trucos, en realidad están basados un poco en mi experiencia. Yo creo que una cosa que muchas veces no hacemos los corredores es identificar a quién decide. Al final, la persona que decide si un siniestro se paga o no, posiblemente no es la persona con la que estás hablando, ¿no? Entonces, es importante identificar a ese decisor y entablar la discusión con él. Y luego, no entrar en bucle. Hay muchas veces que desde el principio, cuando tú evaluas la situación del siniestro, es evidente que no se va a llegar a un acuerdo. Entonces, no alargar eternamente. Vamos a tener una reunión, vamos a tener otra reunión, ¿no? Si en un momento es evidente que hay una discrepancia y que esa discrepancia va a ser irresoluble, pues evidentemente a veces hay arbitrajes previstos en las pólizas,
simplemente, pues oye, que al final sea un juez el que decida quién tiene razón, pero yo creo que muchas veces es importante hacer ese análisis de la situación muy rápidamente y obrar en consecuencia, porque si no tienes siniestros abiertos 2, 3, 4 años, que es una situación que nadie quiere. Absolutamente de acuerdo. Muy bien, yo sí creo que hay que agotar mucho los plazos de negociación, y más en un país en el que vamos todos a máximo cuando vamos a negociar. Y yo creo que esto es un debate que extiende esto y que la culpa muchas veces la tenemos los abogados, donde confundimos nuestros intereses personales, incluso hasta de egos con los intereses de nuestro cliente. Y yo creo que hay que, porque yo insisto, ir ahora mismo, no por nada, sino por la situación en los juzgados de retraso, es decir, muchas cuestiones que yo creo que son públicas, ir ahora mismo de verdad hay que intentar resolverlos sin acudir a los juzgados. Que esto es tirar piedra contra el tejado. Estoy de acuerdo. Lo que estoy diciendo no es contradictorio. O sea, yo vuelvo a la empatía. Yo creo que en este sector falta mucha empatía. Yo creo que ha llegado un momento en el que los siniestros, en el que es muy fácil ver las motivaciones de cada una de las dos partes. Entonces, si esas son irresolubles, si eso no se va a poder solucionar, yo creo que alargarlo en el tiempo, eso no lleva a ningún sitio. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, absolutamente. No sé, no quiero dejar sin responder a una sombra que se ha repetido, que los siniestros ahora se pagan tarde. Eso no es así. Es decir, las compañías quieren información correcta de los siniestros. No os podéis imaginar lo mal que se informan en general los siniestros complejos, ¿no? Ahora, hay que decir que el sector asegurador, visto globalmente, el 95% de los siniestros se pagan extrajudicialmente sin problema. Claro, ese 5% son muchos, ¿no? No estoy diciendo que se paguen mal o bien, digo que se pagan peor que antes. Que el mercado duro nos lleva, porque al final el mercado duro es restricción de capacidad. Tú tienes, por ejemplo, jugadores que antes estaban suscribiendo unas líneas de seguro que ya no lo están suscribiendo. Pueden estar en reseguro, pueden estar en coaseguro, pueden estar en capas superiores. Esos mercados no tienen la misma motivación. Y antes de que se me olvide, porque estaba oyendo lo que estabais diciendo, pero es algo que el mercado asegurador hay algo que podría mejorar, que no está haciendo muy bien, y es ver a los clientes de una forma global. Está tan dividido, yo creo que parte por las líneas de reporte, por líneas de negocio, y además lo digo en positivo, un área de mejora donde yo creo que los aseguradores que vayan por esa vía van a tener mejor resultado es en tratar a grandes corporaciones, como la que tenemos aquí hoy representada, de una forma global. El asegurador quede con la clave de realmente tener ese tratamiento de cliente, seguro que irá mucho eso ayudaría mucho la fidelidad, el cambio y el contacto y demás, y el conocimiento. Pero hay muchos temas, y actualmente más, que derivan de la complejidad de las cláusulas. Ahí hay una pregunta latente, de alguna manera ha salido, yo creo que ha sido quien lo ha enunciado, y es las diferencias temporales en los cambios de póliza. Si un siniestro está cubierto en la póliza anterior o está cubierto en la póliza siguiente, ¿no? Esto genera mucha discusión, pero es una discusión técnica, es una discusión que no es fácil, ¿no? Y eso sí es cierto que genera retrasos. Pero ahí no puedo darle más que darle la razón a José Antonio, eso es culpa del broker. O sea, es el trabajo del broker, es realmente el que ambos contratos estén totalmente yo siempre he pensado que tendría que haber algún tipo de acuerdo para determinadas definiciones en los seguros para las temporales. Y se tenía muchos problemas. Desde ámbitos temporales de cobertura. Definiciones generales. ¿Qué se conoce por siniestro? Al final, si siniestro es cualquier notificación que otro te pone, cualquier conocimiento que tenga el asegurado. ¿Qué es daño? ¿Qué es daño, por ejemplo? Si consiguiéramos una forma unificar esos criterios, que el asegurado pudiera tener constancia de eso. Se ahorrarían un montón de conflictos. O eso mismo. Se ahorrarían un montón de conflictos. Sí, bueno, yo, fíjate, esto al final son percepciones. Yo tengo la misma percepción, que los siniestros no es que no se liquiden, es que se liquidan un poco peor. Pero yo creo que una de las causas es que los órganos de decisión ahora en muchas de las compañías que están aquí en España ya no están en España. Es decir, este endurecimiento de mercado y esta falta de capacidad, yo creo que a muchas compañías les ha restado
una cierta capacidad de decisión en local, sea España o sea cualquier otro país, y hay que reportar más cosas que antes y desde niveles más bajos a las centrales, a los headquarters en Alemania, en Londres, donde sea. Es decir, yo creo que hay más ojos, más opiniones respecto a situaciones que antes, bueno, pues se resolvían volviendo a lo que yo decía, a la esencia de la relación de confianza y de transparencia. Pero esa relación que ahora se ha perdido, porque si el endurecimiento procede de las pérdidas económicas, insisto, pues hay una cierta, bueno, un recelo, ¿no? Entonces hay más protección y la mayor protección y la mayor el mayor volumen de intervinientes en la toma de decisiones, yo creo que hace que eso se dificulte, que sea un poquito un proceso proceloso. Un tema que no quería dejar de, porque yo creo que Santiago, lo has sacado tú, y tú también, José Antonio, es el tema de las OCTs, el de tener realmente, yo creo que eso con la tecnología, o sea, tal como está derivando la tecnología, podría ser un tema que funcionará a favor de todo el mercado asegurador. Estoy hablando de temas como el BIM, estoy hablando con temas de la impresión en 3D, de fabricados. Hay muchos elementos, sobre todo el BIM, porque al final el BIM no deja de ser un sistema en el cual todos los participantes dentro del BIM tienen una información absolutamente al detalle en cada momento de todo lo que está pasando ahí. Yo creo que es verdad que el mercado asegurador, y ahí me meto a los 5, es un mundo que le cuesta mucho avanzar, ¿no? Pero yo creo que hay temas dentro del mundo de la construcción, temas tecnológicos que yo creo van a poder, si somos capaces de aprovechar para que la transferencia de riesgos sea mucho más eficiente y transparente. Yo creo que el BIM es mejor recibido por el sector asegurador que el Project Manager. El Project Manager, bueno. Es que a veces es un elemento extraño, ¿verdad? Sí. Como realmente, ¿qué hace usted? Y no te cuento cuando esto lo tienes que explicar a un tercero. Que está, como dice David, en Suiza y que no entiende nada. En el Reino Unido ya es obligatorio trabajar en edificación. Con el Project Manager. No, el uso de BIM es obligatorio. El BIM. Bueno, aquí ya se hace mucho. No sé, quienes estáis en la construcción, lo sabéis mejor, ¿no? Habría que aclarar qué es el BIM, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Sí. O la OCT. Sí, BIM es el Building Information Modeling, que básicamente es una solución de software en el cual la obra se construye 2 veces, de una forma real y una forma virtual. Entonces, en cualquier momento, pues el jefe de obra, todos los intervinientes de la obra pueden tener una representación virtual de lo que se ha construido y lo que queda por construir. Entonces, dentro de lo que es el normal desarrollo de una obra, pues claro, tiene muchísimas ventajas. Pero tiene una ventaja quizá un poco más perversa, lo que estamos viendo hoy es que es muy fácil monitorizar de si hay problemas y si hay errores, ¿no? y inmediatamente corregirlos. Entonces, desde un punto de vista, yo pensando en la compañía aseguradora, tiene una oportunidad muy grande de ir viendo que las cosas están haciendo correctamente, ¿no? Sí. Y si os parece, porque vamos un poquito pillados de tiempo, damos paso a... ¿Hay preguntas? Sí. ¿Cómo interpretar la exigencia de habitabilidad del artículo 3.1 de la LOE? Bueno, eso da para un manual, ¿no? No, pero sí que hay jurisprudencia sobre eso. Sí. Al final, en los olores manifiestos, ¿es un problema de habitabilidad o no es un problema de habitabilidad? Y, pues sí lo es. Al final es el confort, la situación por la que tú estás haciendo el uso normal y habitual de tu vivienda. Desde el momento que tú no puedes hacer el uso normal y habitual de tu vivienda, lo que se entiende por un uso estándar, tienes problemas de habitabilidad. Claro. Pero eso forma parte del debate, por cierto, la jurisprudencia. Sí, claro. Ya os lo digo. Defectos de acabado y defectos de habitabilidad. Claro. Las goteras y humedades, ¿cuándo son? Claro, es decir, ¿cuándo afectan a la habitabilidad? La habitabilidad ¿no? a mí me puede, es decir, si yo tengo continuamente asma porque tengo unas goteras de 3 pares de narices, pues a lo mejor me voy a decir, oiga, es que esto es mucho peor. Esto es habitabilidad, sí. Es la situación estándar, ¿no? Que es lo que vienen a decir los jueces. ¿Qué opinión tenéis del arbitraje en el mundo del seguro de la construcción? Esto iba a preguntar yo también, porque casi todas las pólizas se someten a jurisdicción y no a arbitraje.
Yo personalmente, bueno, el arbitraje, hay algunas pólizas que lo prevén, ¿no? Expresamente. Y además, muchas veces el arbitraje te viene arrastrado por el contrato de obra, que ya el contrato de obra somete a un arbitraje estas circunstancias. Yo personalmente soy más partidario de la opinión de un experto en lugar de un arbitraje, ¿no? Es decir, las partes se someten a la opinión y acepten la opinión de un experto independiente. Es más rápido, más sencillo y más barato. Mi opinión es muy negativa, a mí. Del arbitraje. Sí. Fíjate que prefiero una mediación antes que un arbitraje. Es decir, para hacer un arbitraje me voy a un juzgado, porque prefiero un experto. Yo decir lo mismo que tú, porque yo tuve una experiencia Para eso me cojo una mediación internacional fascinante y yo creo que contribuye muchísimo a... Prefiero la mediación, honestamente, al arbitraje. Yo es que hemos tenido algunas situaciones, sobre todo fuera de España, con los arbitrajes, agridulce. Lo que pasa es que después, efectivamente, en muchas jurisdicciones, en algunos juzgados, pues bueno, también es verdad que no tenemos numerosas demandas. Como decíais, yo creo que la mayor parte de los siniestros, no sé si el 90 o el 95 se solventan por una vía transaccional, ¿no? Sí. Pero ahí quizás sí sería de momento todavía un poquito más clásico, aunque los sistemas quizás más que arbitraje de mediación podrían ser interesantes. No sé si cuando hablabas de la figura del experto. No estaba pensando en la mediación. No estabas pensando. Que a mí no me gusta ni la mediación ni el arbitraje en el sector asegurador. Prefiero la opinión de un experto. Que al final es lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo la figura del que va a emitir la opinión, ¿no? Pero la mediación se puede interrumpir en cualquier momento. Al final yo creo no es que vinculante. Es una forma de promover esa empatía de la que hablaba yo, ¿no? De que conocer realmente. Yo creo que desbloquear eso que decías tú con mucha razón, que negociamos por posiciones en vez de por intereses, ¿no? Normalmente, cuando una compañía pone pegas a un siniestro, son pegas y objeciones jurídicas. Y ningún mediador le va a convencer. Y ningún mediador te va a convencer de otra cosa. No son cuantificación del siniestro ni nada. No, pero estás hablando de un siniestro quizás sencillo de asegurado compañía. En la construcción lo que tienes es que hay muchos asegurados y muchas compañías, donde quizá la mediación ahí sí puede ser más interesante, ¿no? El tema del coaseguro, que estaba por ahí apuntado, que está proliferando y que tiene ventajas, indudablemente, para buscar esa falta de capacidad, pero problemas gravísimos después a la hora de solucionar a veces algunos conflictos. Bueno, ya no quiero contar, cuando el reaseguro se atomiza, nosotros hemos tenido una operación colocada en Londres, donde después de alcanzar una complicada solución de liquidación del siniestro, hemos tardado casi un año en cobrarlo. Porque había que informar a tantas partes y iban y venían las cosas. Todos esos que dicen de Londres son sobrinos de la reina. Esa experiencia también la he tenido yo con los ingleses, ¿no? Sí. Es que lo digo como asegurador, porque quien lo sufre al final es la compañía que hace el front. Y también se desentienden del pago. Correcto. Ojito con quién se reasegura, ¿no? Sí. Hay los gerentes de riesgos y los corredores. Debéis de pedir más transparencia de cómo está reasegurado. No es lo mismo el llamado reaseguro continental que otros, por no decir, para no citar a nadie. De nuevo, un buen corredor de reaseguro. Yo creo que el corredor hace una gran labor en eso, ¿no? Alguna agencia de suscripción puede contar lo que le pasó en RC Profesional con nuestros amigos de ahí de Joyce. De desaparecer, vamos, directamente y comerse entero los pagos. Tenemos otra pregunta. ¿Qué seguro se recomienda para un autopromotor que promueve su propia vivienda en mitad del campo sin colindantes ni canalizaciones? A mí la primera respuesta es ninguna. Ninguno. Que te lo ahorres y te lo hagas. Es autopromotor. Hay un seguro decenal para el autopromotor. Pero no es obligatorio. Más caro, pero si está así en medio del campo, a lo mejor depende de cómo esté el suelo, ¿no? Luego viene la geotecnia. Yo qué sé, por si acaso el DRC no vaya a ser que un grupo de niños les dé por viajar allí y meterse en la obra. Hombre, y la patronal. Yo creo que desde luego, bueno, patronal, por supuesto, y eso sí. ¿Veis? Patronal sí. Tienen que hacer todos los seguros. Sí. Claro, salvo que me digas que no va a autoconstruir el que aunque sea autopromotor, él no va a hacer, poner ladrillos, tendrá que contratar a alguien. Es decir, patronal y los seguros obligados de convenio colectivo de
de accidentes, desde luego. Eso vamos como mínimo. Y desde luego el DRC, yo creo, por mucho que estés en el campo en medio, no tientes a la suerte. No, el tema, yo creo que la patronal es importante tener aquí. Sí. Bueno, más que nada porque el sistema, esto es mi libro, como digo yo, está muy penalizado en España, como sabéis. Yo sí tengo que elegir, siempre prefiero hacerme un seguro de responsabilidad civil que uno de daños, ¿no? Tú puedes renunciar a que la casa pues, se ha hundido, bueno, pues será un problema de mi patrimonio, pero el tercero nunca te va a perdonar. Sí, eso tienes razón. No, de responsabilidad civil. Y una última pregunta. Mi cliente se encarga de las terminaciones de la edificación. La obra tiene 3 contratistas y en el contrato, ya empezamos mal, y en el contrato de obra el promotor le encarga a cada uno contratar un todo riesgo construcción. ¿Es posible su cumplimiento? Vaya lío. Hombre, entendemos que no están en UTE. No, claro. Eso es lo primero. Y No sé. y si es posible. Cumpliendo cada parte puede ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, cada parte Yo la suya. creo Es Pero muy tiene que estar muy ineficiente. definido qué Pero es tendríamos lo que que hace conocer cada uno. Exactamente, tendríamos que conocer los contratos que tiene el promotor con cada uno de los. Porque, hombre, yo doy por hecho que las 3 no están haciendo lo mismo, porque sería realmente particular. Me imagino que usted se va a dedicar, yo que sé, a tal, esto incluso en algunas UTEs pasa, Sí. que dentro de la UTE cada uno se dedica a una parte específica. Lo que pasa es que hay momentos donde puede haber un solape. Un solape, Yo sí. creo que la solución más eficiente Que es donde tendrán el promotor. siniestro y donde tendrán. Que lo compre el promotor sería la solución. Exactamente. Que lo haga el promotor y que se lo Como- pase luego a ellos Correcto. la prima. Como Ya está. regla general, y además lo ha apuntado David, la forma ideal, pero incluso de coste y eficiencia, es cubrir el proyecto, por pequeño o grande que sea, de una forma global, como si fueran palabras, ¿no? Que todas las partes están incluidas, porque si no, al final lo que puedes tener es una pelea entre Yo aseguradores. personalmente soy un defensor de los subcontratistas. Porque, y vosotros veo que no. No, ¿Qué vais a hacer? ¿Un escrito liberando de responsabilidad al subcontratista? No. Sí, en la mayoría que le cubra el seguro, ¿no? Pero si el asegurador de todo eso de construcción tiene incluido a todos los participantes de la obra, no puede subrogarse contra el contratista. Pero tú sabes que luego después existe el derecho de repetición, de subrogación o el que procede. Sí, pero no contra los asegurados en la póliza. Depende. Claro. Depende. Contra los Es proyectos, decir, contra el proyecto se ojito con suele. esto porque habría que liberarle de responsabilidad. Y un escrito de liberación de responsabilidad, pensar en un siniestro de responsabilidad civil, ¿no? Que puede ser una cuantía importante o puede no serlo, o puede haber una responsabilidad personal de ese subcontratista o de ese directivo, Y ¿no? no todas legales. ¿Cómo? Que no toda liberación de responsabilidad es fácil. O sea, hay liberaciones de responsabilidad que pueden afectar. Eso yo no sé cómo lo soportaría un compliance dentro de una empresa. Liberar de responsabilidad a los subcontratistas. No, aunque pero- sea por la parte de No, la pero- obra, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Es el teoría de construcción, en principio, incluye a todos los Incluye todo, pero de una a forma todos los muy participantes. difusa, admítelo. No, en principio a todos los participantes y normalmente el único derecho de subrogación que se queda a la compañía es frente al proyecto, frente al proyectista. Sí. Pero el resto de los intervinientes de la obra están Pero asegurados. no se les da a todos un certificado, está usted asegurado, está usted libre de responsabilidad por todos los errores que cometa, por todos los daños que cause. Claro, eso es un tema. Luego, los daños entre los en el tema de responsabilidad, subcontratistas. en el tema de responsabilidades estoy 100% de acuerdo contigo. Tu parte de la obra, no te preocupes si se la pasa algo. Es decir, es muy difícil materializar en la práctica jurídicamente esta afirmación. Yo sé que a veces molesta, ¿no? Pero Bueno, yo creo que es difícil, efectivamente, buscar una solución, quizás no existe, la perfecta. Yo lo veo más desde el punto de vista de la gestión o de la eficiencia de la cobertura. Sí. Entonces, eso que dices tú tienes razón, lo que pasa es que cuando existen varias pólizas, también surge el conflicto de, en esta no, pues esta dice que tampoco. Y después buscar la conversación entre las compañías es imposible. Entonces, al final dices, compramos como conjunto 2 pólizas y ninguna me cubre. Sí. Si es que hay conflicto, porque hay veces que las cosas van perfectamente bien y no hay ningún problema. Alguna vez, ¿no? Pero la experiencia te dice que mejor una póliza que dos. Pero, por ejemplo, a una ingeniería le viene muy bien subcontratar la actividad del coordinador de seguridad. Se quita un riesgo muy importante de medio, ¿no? Y el coordinador de seguridad tiene su póliza y responde con su póliza. Y eso, la experiencia que yo conozco, es muy positiva. Incluir
a ese coordinador de seguridad, uno más en todo, cuando son muchas veces procedimientos penales, que son largos, donde hay muchas historias, es decir, yo creo que es mejor que ese coordinador de seguridad tenga su póliza personal. Pero estamos diciendo lo mismo. Yo creo que desde el punto de vista de los daños a la obra, simplemente que el asegurador va a reconstruir esa obra, tienen que estar todos asegurados en el tema de responsabilidades. Sí, bueno, estoy de acuerdo contigo. Vamos a ver, el tema de todo riesgo de construcción, al final lo que está asegurando es la obra. Da igual si el daño lo ha causado el subcontratista o el cielo, ¿no? Pero puede ser. Pues no tenemos más preguntas, pero yo tengo muchas. Lo que pasa es que... ¿Y por qué el asegurador no pide el contrato de obra antes de asegurar, lo que le permitirá su conocimiento a los efectos del aseguramiento a celebrar? Vamos a ver, las compañías normalmente lo piden, otra cosa es que se lo den. Ya estamos en la transparencia, la falta de transparencia, ¿no? Y hay veces que te dan efectivamente esas cláusulas de responsabilidad y seguros, pero los temas de jurisdicción, los temas de derecho aplicable, la cláusula de arbitraje, no está tan transparente, pero sí, si se lo piden y se lo dan, las limitaciones de responsabilidad que pueden existir, hay muchas cosas, no es tan transparente, ¿no? Y luego sí lo dan. Sí. Sí. Bueno, muy buen comentario. Si lo piden. Parece lógico. Y luego no es una pregunta, me parece que es un comentario. Los intereses en juego son los que deben ser objeto de negociación para concertar el seguro, por cierto, sin imposiciones. De ambas partes, sí, claro. Claro, sí. Claro. Pues bueno, yo me quedo con muchas preguntas, muchos interrogantes. Me voy con más inquietudes de las que entré, también con más conocimiento. Para eso tenemos el máster. Y para desarrollar todo lo que se ha hablado aquí, tenemos el máster de construcción, en cuyo módulo del derecho de seguro, del contrato de seguro aplicado a la construcción, pues estará Santiago Martín. El máster empieza en enero de 2022, durará hasta julio, y como he dicho, son 250 horas. Y la verdad, aunque sea una experiencia piloto, ha quedado muy, muy redondo, con un programa muy completo y con unos ponentes de primer orden. Y no sé si teníais que... Yo a modo de conclusiones muy breves, saco las siguientes. Primero, que en la relación entre constructoras, ingenierías, todos los que están en el mundo de la construcción y las compañías de seguros, debe haber mayor transparencia, conocimiento entre las partes, fidelización. Eso pasa como con los despachos de abogados. Cuando encuentras uno bueno, ya se establece una buena relación que es muy duradera. Ventajosa. Y muy ventajosa, muy ventajosa. Porque no le tienes que explicar las cosas. Porque conoces al cliente. Porque conoces al cliente. Y ese es el quid de la cuestión, conocer al cliente. Ya seas asegurador, ya seas... Y luego la empatía entre los que tienen que negociar la tramitación de los siniestros, eso es fundamental. No es lo mismo negociar con una persona que está aquí en España que con una persona que está en Zúrich o en Berlín, o en Londres, que no te entiende, solo ve la cuenta de resultados y le da lo mismo el siniestro si no se ajusta a su cuenta de resultados. Y luego apuntar un mayor rigor en la comunicación de los siniestros. De esto no hemos hablado mucho, pero en las preparatorias sí que ha salido siempre como un problema. Rigor en la comunicación del siniestro. Eso es fundamental. Sí, porque hubiéramos tenido que hablar del artículo 16 de la ley de contratos seguros. Sobre todo el párrafo 3, claro, que alude expresamente a las informaciones que tiene que facilitar el asegurador, al asegurado, a la compañía, y de no hacerlo y ocurre en culpa grave o la compañía puede rehusar el siniestro, que ha ocurrido en alguna ocasión. Muy bien, pues si os parece, damos por concluida esta mesa redonda que al final ha sido lineal. Y nos veremos en otra ocasión, porque yo creo que habría que descender. Hemos hablado mucho de generalidades y yo creo que hay que descender más al detalle y esto amerita otra ronda ya con casos prácticos y cuestiones más concretas. Estupendo. Muy bien. Oye, muchas gracias por haber venido, por haber intervenido y muchas gracias al colegio por darnos la oportunidad
de celebrar esta mesa redonda, que espero que haya sido de utilidad para todos los asistentes online, que se dice ahora, ¿no? Hay dos clases de asistencia, la presencial y la online. Muchas gracias a todos.